Hoy vamos a hablar del apóstol Pedro y el tema de esta mañana, crónica de una caída anunciada. Amén. Crónica de una caída anunciada. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 26, versículos 69 al 70. Recurrentemente vamos a estar volviendo a esa narración que nos hace Mateo en el capítulo 26 de ese momento en la vida del apóstol Pedro. Pero dice la escritura en el verso 69 del capítulo 26 de Mateo, la Nueva Traducción Viviente, lee de la siguiente forma: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. El verso 70 dice: pero Pedro lo negó frente a todos. Pedro lo negó frente a todos. Un momento como este, un momento en la vida de Pedro como este, hermanos, es un momento que no puede pasar desapercibido. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro siempre hacía alusión a su firmeza, a su fuerza de voluntad, a su capacidad y a su confianza de mantenerse firme en su decisión de seguir a Jesús. Sin embargo, a Pedro, aleluya, lo encontramos. De pronto Pedro mismo se dio cuenta, cuando menos lo pensó, se dio cuenta que estaba negando a su maestro. Pedro negando a Jesús. Y esto pareciera ser una historia sacada de otra, incrustada en la vida de un hombre que ha sido un ícono de la fe cristiana. Amén. Pero quiero mencionarle esto antes de continuar. El versículo 70 no es algo que sucede súbitamente. Lo que sucede en el verso 70 no nos toma por sorpresa. A los que hemos leído o los que venimos leyendo lo que nos narran los evangelios, porque para cuando Pedro negó a Jesús, Jesús ya le había dicho a Pedro lo que sucedería. Jesús ya les había mencionado a sus discípulos de las situaciones tan difíciles que se venían venir. Pero antes de continuar, quiero que veamos un poco acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es una de las grandes figuras en la historia del Nuevo Testamento. Y también de la iglesia en general. Pedro se vuelve un ícono de la fe cristiana, y cuando se trata de describir a este hombre, podemos señalarlo como un hombre de carácter, un hombre de carácter rudo, bastante impulsivo y muy atrevido en su fe. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontrará que Pedro es un líder de influencia. Un hombre que, aleluya, influenciaba en el corazón de las multitudes. La Biblia nos presenta a Pedro como un hombre que era destacado en su liderazgo. La gente, los mismos discípulos, de alguna manera esperaban a que Pedro diera un paso para que ellos mismos de alguna manera encontraban referencia de lo que se tenía que hacer. Cuando lo vemos conviviendo con Cristo durante la narración de los evangelios, encontramos de una manera muy común de pronto ser Pedro, aleluya, el que levantaba la mano, el que daba respuestas, el que tomaba decisiones, el que expresaba de alguna forma lo que los demás discípulos quizás no se atrevían a expresar. Entonces Pedro era un hombre de liderazgo, un hombre de influencia, pero también era un hombre destacado como un predicador distinguido en la historia de la iglesia. Entonces era un hombre que tenía una personalidad bastante imponente. Durante su ministerio, por ejemplo, lo vemos confrontar a una multitud después del día del Pentecostés, confrontar a una multitud y llamándolos
al arrepentimiento. Posteriormente encontramos a un Pedro, aleluya, que caminando con Juan rumbo a la iglesia o al templo, aleluya, se encuentran a un hombre que les pide limosna, y Pedro, al darse cuenta de la situación, le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo que te doy. Y la Biblia dice que lo levantó, aleluya, y aquel hombre que estaba paralítico se levantó brincando y saltando y alabando al Señor. Era un hombre que era usado tremendamente por el poder del Espíritu Santo que operaba en él. Pero no siempre fueron las cosas así. No siempre las cosas estaban de esta manera. Hay momentos en nuestra vida que llegan sin, aleluya, sin que nosotros de pronto estemos preparados y nos sorprenden. Pero la verdad es que esos momentos, hermanos, se van gestando, se van encaminando, y nosotros tenemos que estar advertidos y tenemos que estar preparados para poder enfrentarnos. No siempre las cosas fueron de esta manera para Pedro. Pedro también atravesó momentos amargos, de decepción, de sufrimiento. También lo vemos gritando desesperadamente al sentir cómo se hundía en medio de una mar agitada. Al igual que también lo vemos llorando de vergüenza después de haber negado a su maestro. Personajes como esos en ocasiones nos llevan a asumir que estos no saben lo que es sentir el fracaso, lo que es el sabor de la derrota, ni tampoco cómo se siente el dolor en el corazón. Sin embargo, la historia de Pedro, al igual que muchos otros personajes de la Biblia, su historia nos revela que eran personajes como cualquiera de nosotros, que no siempre estuvieron en la cima, y que no solamente podemos aprender de sus éxitos, sino que también podemos aprender de sus fracasos. También podemos aprender de esos momentos no tan agradables. Si Pedro estuviera aquí, seguramente me decía: no digas nada. Amén. No digas nada, porque son momentos vergonzosos. Esos momentos que a veces nosotros queremos ocultar y no queremos que nadie sepa. Bueno, seguramente que a Pedro no le hace mucha gracia el hecho de que hablemos del versículo 70 de Mateo 26. Pero podemos aprender una gran lección de momentos como estos. ¿Cómo pasas de estar comiendo con Jesús, de estar en un momento tan íntimo como aquel primer momento de la Santa Cena, de la Cena de Comunión? ¿Cómo pasas de un momento tan personal con Cristo y caminar con Él para después estar negando al maestro? ¿Cómo llegas hasta ese punto? Mire, nadie planea pensando en fracasar. Usted no hace planes pensando, bueno, estoy agendando mi día, hoy creo que es un buen día para fracasar. Hoy es un buen día para que me vaya bien. Nadie hace planes pensando en el fracaso. ¿Qué podía salir mal entendiendo quién era Pedro? ¿Quién pensaría que Pedro estuviera? Ni él mismo pensaba, aleluya, encontrarse en una situación como el versículo 70. Si usted va a la Biblia, se encontrará que cuando Jesús estaba caminando con ellos, Jesús le da una palabra a los discípulos. Si usted va al versículo 31 de Mateo 26, dice que en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes, y cuando dice todos, incluye a Pedro. Amén. Cuando dice todos, está incluyendo a este discípulo al cual nos estamos refiriendo. Dice: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se van a dispersar. Cuando Pedro escucha esto, hermanos, hay un conflicto con las palabras de Jesús. Jesús estaba
aleluya, señalando a Pedro. Estaba dirigiéndose a Pedro como se dirigía a Juan, como se dirigía a Jacobo o cualquiera otro de los discípulos. Pero eso para Pedro no era fácil de asimilar, no era algo concebible. Él tenía una reputación delante de los discípulos cuando se trataba de firmeza, cuando se trataba de decir quién era el hombre atrevido, el de carácter, el fuerte, el que se mantenía firme. Todos señalaban a Pedro. Así que cuando escucha a Jesús decir: ustedes van a salir huyendo y me van a abandonar en el momento de mayor dificultad, Pedro quiso hacer una aclaración. Pedro quiso aclararlo y dice el versículo 33: Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Así que vamos a hacer diferencias y vamos a dejar en claro que Juan puede salir corriendo, que Jacobo puede salir corriendo, que todos aquellos otros discípulos pueden salir huyendo, pero yo no te voy a abandonar. Yo me mantendré cerca de ti. Yo no voy a soltarte, yo no voy a dejarte, yo no te voy a abandonar. Escuche, estas son palabras de Pedro a Jesús. Pedro entró en conflicto con la idea que Jesús les presentó, con el pensamiento de Jesús, pero para sorpresa, y aunque quizás Pedro no lo veía venir, la Biblia sigue diciendo en el verso 34: te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. El fracaso no llega súbitamente. Amén. Esos momentos de derrota, esos momentos de fracaso, el fracaso, hermano, tenemos que estar apercibidos. Y la historia de Pedro nos enseña algunos factores que van contribuyendo aleluya, para que nuestro camino termine en fracaso. Y tenemos que identificarlos, y de eso se trata en esta mañana. Pudiéramos hablar cosas muy buenas de Pedro, pudiéramos sacar una muy buena lección de las muchas cosas que Dios hizo en la vida de Pedro. Pero creo que esta mañana esta enseñanza es de bastante beneficio a nuestras vidas. Podemos aprender, aleluya, de los errores y de los fracasos de hombres como este hombre llamado Pedro. Mire, fue tanto su conflicto en su mente, fue tanta su preocupación, hermanos, por su imagen, por su ego, por su personalidad. Fue tanta su preocupación que mire lo que sigue diciendo el verso 35 del capítulo 26. No, insistió Pedro. Ya Jesús le había dicho: mira, Pedro, no solamente me vas a abandonar, no solamente me vas a dejar solo, sino que también me vas a negar. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pero muy a pesar de que Cristo le estaba diciendo, aleluya, lo que iba a suceder, Pedro dice: no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y dice que los demás discípulos, note la influencia de Pedro, los demás, nadie había dicho nada hasta este momento. Los demás discípulos juraron lo mismo. El fracaso no aparece de la noche a la mañana. Hay señales de alerta, hay indicadores, hermanos, que nos advierten que debemos identificarlos. Las cosas parecían estar bien. Pedro tenía toda la confianza como para decir: me mantendré firme. Pero la Biblia dice en el verso 70, aleluya, que Pedro negó a Jesús. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son algunos factores que contribuyen hacia el fracaso? El primer factor, número 1, es el factor del orgullo. El corazón orgulloso, cuando el orgullo toma lugar en nuestros corazones. El primero de los factores que llevaron a Pedro a llorar por su fracaso es precisamente el orgullo. El orgullo es definido como el exceso de estima hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los que la persona se cree superior a los demás, al punto incluso de tratar a otros con indiferencia o como si no fueran dignos. Mire, el orgullo es un factor
aleluya, que conduce el corazón de las personas al fracaso. ¿Por qué? Porque nos incapacita a la hora de reconocer nuestros errores. Y como no tenemos la capacidad de reconocer que nos equivocamos, el orgulloso está tan atento a sus logros, tan atento a su alcance, tan atento a su capacidad, tan seguro en sí mismo, que no es capaz de ver los errores. A las personas que daña, no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está tan pendiente de sí mismo, de sus logros y de su capacidad, que no es capaz de reconocer cuando falla. Y por ende, como consecuencia, hermanos, al no reconocer sus errores, es incapaz de enmendarlos, es incapaz de darle solución. Por eso tenemos que, aleluya, eliminar de nuestro corazón cualquier actitud orgullosa. El orgullo en todas sus formas. Y cuando hablo de todas sus formas, estoy refiriéndome a la arrogancia, a la autosuficiencia, a la altivez, a la soberbia. Y pudiéramos señalar algunas otras características, aleluya, que nos hacen ver, aleluya, o son síntomas de un corazón orgulloso. El orgullo se vuelve uno de los mayores obstáculos a la hora de querer lograr algo de parte del Señor. Y entonces lo que hace el orgullo es interponerse en el camino del hombre hacia la realización de los planes y de los propósitos del Señor. Es como una gran piedra. El orgullo se vuelve una gran piedra. Y entonces no nos permite avanzar, no nos permite caminar hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando hay orgullo en el corazón, en nuestras vidas, en nuestras relaciones se van a dañar. Dios no va a cumplir su propósito, o no podrá realizar su plan en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en la vida, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones laborales, dentro de la iglesia. No lograremos. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo, aleluya, que se está interponiendo. Y eso es el orgullo. Cuando nuestras actitudes, cuando en nuestras conversaciones, cuando en nuestra forma de conducirnos y de tratar a las personas, hermanos, manifestamos orgullo, eso va a ser un impedimento. Dios no logrará cumplir su propósito en nuestras vidas. Mire, pongamos un ejemplo. Cuando hay orgullo y estamos nosotros orgullosos, tratando a las personas con orgullo, desde una perspectiva orgullosa. Mire, Dios nos conecta con las personas indicadas para lograr un plan. Es lo que se conoce conexiones divinas. Amén. Conexiones que vienen de Dios. Dios te quiere conectar con alguien en tu trabajo, pero tu orgullo no lo permite. Y entonces no puede desarrollar Dios lo que quiere hacer contigo, porque hay un orgullo de por medio. Dios te quiere conectar con esas personas que te van a bendecir, o a las cuales tú vas a bendecir, o con las que tú vas a hacer equipo, pero es imposible. Y eso a veces se refleja dentro de la iglesia. Dios quiere levantar ministerios, Dios ha repartido dones espirituales, pero hay orgullo en el corazón. Y entonces, ¿qué sucede? No se puede cumplir el plan de Dios. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, sino porque hay un orgullo de por medio. El orgullo se vuelve un obstáculo, aleluya, que no nos permite avanzar hacia la realización de los planes y de los propósitos del Señor. Fue precisamente el orgullo en el corazón de Pedro lo que no le permitió recibir con humildad lo que Cristo le estaba diciendo. Si él hubiera recibido con humildad las palabras de Jesús: mira, Pedro, aleluya, entiendo, llega un momento en tu vida, porque Dios conoce, la Biblia dice, Él sabe que somos polvo, Él conoce tu condición, Él sabe tus capacidades, pero también sabe tus limitaciones. Él sabe que en momentos importantes hay momentos en que somos expuestos en nuestras debilidades, pero aún en medio de nuestras debilidades, cuando somos humildes, Él nos hace saber que nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios.
Todas esas incapacidades Dios las conoce. Todas esas situaciones que te hacen sentir quizás incapaz de realizar alguna situación, Dios las conoce. Pero sucede que con Pedro no tomó con humildad las palabras de Cristo, sino que dio lugar al orgullo. Y entonces dijo: no, Señor, cualquiera te puede abandonar, pero yo estaré presente. Y Jesús le dijo: mira, Pedro, va a llegar un momento en que me vas a negar. Dijo: Señor, si es necesario, hasta la muerte estaré contigo. ¿Qué dice la Biblia acerca del orgullo? El orgullo, según el capítulo 16 de Proverbios, verso 18, dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Amén. Para cuando llega el fracaso. El verso 70 no llegó súbitamente. El verso 70 de Mateo 26 no aparece simplemente como un accidente o una casualidad. Amén. El verso 70 se venía gestando porque había un corazón orgulloso. No sé si me explico. Pero ese versículo 70, cuando señala que Pedro negó a Jesús, hermanos, se venía gestando porque Pedro había ya dado rasgos, aleluya, y actitudes orgullosas en su corazón. Usted recuerda cuando Cristo que le quiere lavar los pies a los discípulos. Jesús, aleluya, está dispuesto, el maestro, el Señor, su amo, está dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando Pedro ve esto, dice: Señor, esto no es posible. ¿Cómo tú vas a lavarme los pies? Yo soy quien te debe lavar los pies. Oiga, ¿de dónde sale ese pensamiento? De un corazón, hermanos, que entiende que un señor no puede servir a su siervo, que hay diferencias, amén, que hay diferencias de trato, diferencias de posición. Y entonces dice: un señor no puede rebajarse a lavarle los pies a un esclavo, a un siervo. Ese es el trabajo del siervo. Y Jesús le dice: mira, yo estoy aquí no para ser servido. Yo he venido para servirlos y dar mi vida para todos. Desde esa perspectiva Jesús estaba enseñando humildad, cosa que en la cabeza de Pedro, hermanos, todavía había conflictos. Y entonces él decía: yo te tengo que lavar los pies a ti. Jesús le dice: mira, si no te lavo los pies, amén. No era que lavar los pies, porque de pronto hay gente que confunde: no, me tengo que lavar los pies para entrar al cielo. No. Esa no es la idea, amén. Lo que Jesús quería enseñar es humildad, corazones sencillos. Corazones sencillos. Si tú no eres parte de este momento de humildad, tú no puedes tener parte conmigo. Si tú no cambias esa perspectiva, ese pensamiento, esa idea, aleluya, que tienes dentro de tu mente y de tu corazón, esa idea orgullosa, si tú no cambias eso, tú no puedes tomar parte de lo que yo voy a estar por hacer. Y entonces Pedro dice: bueno, Señor, no me laves solamente los pies, lávame completamente. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El orgullo va delante de la destrucción. Para cuando llega la destrucción, para cuando llega el verso 70, para cuando llega el fracaso, el orgullo ya pasó por ahí. Amén. Ya pasó caminando. El orgullo ya hizo camino, ya hizo sendero. Por eso tenemos que atender a la palabra de Proverbios, que no solamente una, sino varias veces, como en el capítulo 18, versículo 12, la altivez precede a la destrucción. Para cuando llega el fracaso, el orgullo, hermano, ya hizo camino. Por eso es importante que nosotros reconozcamos cualquier actitud de orgullo, porque el orgullo es peligroso, porque el orgullo atenta, aleluya, con nuestro bienestar, con nuestra, aleluya, seguridad, atenta, aleluya, contra los planes de Dios que Él quiere realizar en nuestra vida. Elegir el orgullo es prepararse para la caída. Un escritor español de los años 1500, Francisco de Quevedo, dijo lo siguiente: la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Amén. Tenemos que tener cuidado porque hay peligro en el orgullo. Yo quiero mencionar algunos peligros, mencionar tres peligros del orgullo. Número uno, el orgullo nos ciega. El orgullo trae ceguera, no nos permite ver, actuar y decidir
con claridad. No podemos nosotros, aleluya, ver las cosas como realmente son. Estamos cegados. Ciega nuestra mente, ciega nuestro pensamiento, ciega nuestros ojos, y no podemos ver con claridad. Por eso, aleluya, es peligroso, porque el orgullo trae ceguera a nuestras vidas. Cuando leemos Proverbios 16 versículo 18 y 18 versículo 12, encontramos que detrás del orgullo, en el contexto de lo que se está hablando, se refiere a una actitud arrogante que se manifiesta como independencia de Dios. Mire, a qué grado de ceguera nos lleva el orgullo, que nos hace no solamente decir: no te necesito a ti, yo tengo lo que necesito para darle solución a mi vida, para resolver mis problemas, para enfrentar la vida, no necesito a nadie. Sino que ese orgullo nos lleva a decir que tampoco necesitamos a Dios. Por eso, cuando el proverbista dice que la altivez o el orgullo preceden a la destrucción, hermano, no está diciendo porque no pediste ayuda a tu vecino, no vas a caer en la destrucción porque no fuiste capaz de buscar otra alternativa al lado de quien esté contigo. No, ese nivel de destrucción viene porque has declarado una independencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de esta sociedad en la que vivimos, hermanos, estamos hablando de una sociedad orgullosa. ¿Por qué? Porque no reconoce su necesidad de Dios. Y cuando el hombre no reconoce que necesita a Dios, está desarrollando una actitud de orgullo, o es porque ha desarrollado una actitud de orgullo en su corazón. Están ciegos, no ven con claridad. ¿Sí? No ven con claridad. ¿Y qué sucede cuando no ves con claridad? Tus decisiones van a ser incorrectas. Tus decisiones es como aventar una moneda al aire, ¿sí? Tus decisiones van a ser al azar, porque no tienes la claridad, no tienes, aleluya, no has visto con claridad el camino que debes de tomar. Y entonces tus decisiones están sobre esa base de ceguera. Tu forma de actuar y de conducirte, aleluya, va a ser equivocada, va a ser errónea. Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad dice a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Nuestra sociedad acepta que las redes sociales son las que dictan qué está bien y qué está mal. ¿Me entiende? Entonces estamos viviendo tiempos donde, aleluya, los corazones orgullosos están dando paso, hermanos, aleluya, a malas decisiones, a malos estilos de vida, a malas conductas. Mi esposa y yo mencionábamos un caso de una fotografía de que están, no sé, en Marte. Salió una noticia de que habían encontrado algo y casi decían que era una bacteria, y ponían una fotografía que decía encontraron vida en Marte, y luego al lado estaba una foto donde estaba un embrión en el cuerpo de un bebé, en el cuerpo de su mamá, en la matriz de su mamá. Amén. Y irónicamente decían: es un feto, no lo reconocen como persona. Amén. A una bacteria dicen esto es vida, y a un feto dicen deshazte de él si tú quieres. Sí, no. Esa es la sociedad en la que vivimos. No hay congruencia. Amén. ¿Pero por qué? Porque hay ceguera. Y cuando hay ceguera se toman malas decisiones. Y cuando hay ceguera de este tipo, hermanos, aleluya, no se puede caminar como se debe. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. El temor a Dios, hermanos, aleluya, demuestra humildad de corazón. Otro peligro es el orgullo. Es la raíz debajo del pecado. Todo pecado, hermanos, aleluya, nace de una raíz orgullosa. Usted ve una planta y dice: mira qué bonita, está creciendo, está dando flores. Bueno, usted ve la planta pero no ve la raíz. Usted puede ver una planta que está secando, ok, está viendo lo exterior pero no está viendo lo que está dentro. Bueno, en todo pecado, hermanos, aleluya, tiene como raíz
el orgullo. Satanás mismo fue expulsado de el cielo, de ese lugar, hermanos, aleluya. Fue expulsado precisamente por su orgullo, por el orgullo y su soberbia en su corazón. Él se sentía Dios, quería ser Dios, como diciendo: no necesito a Dios. Y el orgullo, hermanos, lo que hace es eso. El orgullo nos lleva, aleluya, a elegir nuestros propios caminos, a elegir, aleluya, nuestros propios caminos. Cuando usted va al huerto del Edén, leyendo lo que dice Génesis al principio, se encontrará que tanto Adán y Eva tomaron decisiones, hermanos, aleluya, equivocadas. ¿Por qué? Porque tenían como base un corazón orgulloso. La Biblia dice que la serpiente astuta les dijo a Adán y a Eva: lo que sucede es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, esa fruta, ustedes van a ser igual que Él. Y oiga, cuando supieron eso, despertó en su corazón una actitud de orgullo, y entonces dieron ese paso, y entonces actuaron como no debían. La base de todo pecado es el orgullo. La persona orgullosa sigue su propio camino. La persona orgullosa decide el camino que tiene que tomar. Pero ¿qué sucede con los humildes? El corazón humilde obedece a la palabra del Señor, mientras que el orgulloso se deleita en tomar la decisión. ¿Qué camino voy a tomar? Ese camino me parece el que tengo que tomar, sin importar qué es lo que Dios diga. Mire que Pedro tuvo la oportunidad de recibir con humildad lo que Cristo estaba diciendo. Sin embargo, él no se dio esa oportunidad, sino que dejó que el orgullo manejara, aleluya, su corazón, se afirmara en su corazón. El orgullo, amados hermanos, es la raíz debajo del pecado. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 23 y 31? El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Y en el verso 31 dice: han hecho suya la ley de Dios. ¿Quiénes? Los humildes. Los humildes han hecho suya la ley de Dios. Por eso nunca resbalarán en su camino. El corazón orgulloso, hermano, nos lleva a la destrucción, pero el corazón humilde, sigue diciendo Proverbios 18, versículo 12: la altivez precede a la destrucción, pero la humildad precede a la honra. Y el tercer peligro, hermanos, es que el orgullo impide el fluir del carácter de Dios, en nuestras vidas. El orgullo no te permite desarrollar el carácter de Cristo, que ese es el propósito de Dios. Jesús, aleluya, quiere desarrollar su carácter en nuestras vidas. A través de la obra del Espíritu Santo, Él va gestando ese carácter en nuestro corazón, y nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús cuando vamos dando fruto. Amén. El fruto del Espíritu no es otra cosa que la conformación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y entonces Dios empieza a modelar tu vida de acuerdo al carácter de Cristo. Amén. Y tú empiezas a reaccionar de una manera distinta como reaccionabas antes. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo se está desarrollando en ti. Pero cuando hay orgullo, te incapacita. El orgullo no permite el fluir del carácter de Jesús en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque se opone a Dios. El orgullo se opone a Dios. Mire lo que dice el versículo número 6 y 7 de Santiago capítulo 4. Dice, aleluya, dice: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El carácter de Cristo no se puede desarrollar en ti cuando hay una actitud de orgullo en tu corazón, porque ésta se opone a Dios. Se opone a la obra de Dios en tu vida. Y tú quieres crecer, y tú quieres avanzar en tu fe, y tú quieres desarrollar capacidades espirituales en tu vida, y quieres que el Espíritu Santo te dirija. Pero cuando hay orgullo en el corazón, no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque sencillamente se opone a Dios. Un corazón orgulloso es un corazón que no se ha rendido al Señor. Y eso es peligroso.
Pedro tenía que rendirse al Señor. Y mire que Pedro entendió la lección. Si usted va a primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6, Pedro dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará. ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta mañana? Dios, aleluya, levanta a los humildes. La Biblia dice que al altivo el Señor lo mira de lejos. Segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? Un segundo factor de influencia que contribuye para la caída de Pedro es su falta de oración. Su falta de oración. Pedro era un hombre, aleluya, que no tenía como prioridad la práctica de la oración. Mire que Jesús les había dado ejemplo. Si ustedes van a la Biblia, en la narración de los evangelios, encontraremos cómo Jesús se escabullía. Amén. Buscaba oportunidad, siempre encontraba un momento para orar. Y es que la oración, hermano, nunca está fuera de lugar. Amén. Orar nunca está fuera de lugar, nunca está fuera de ambiente. Usted puede orar en todo tiempo, así lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos que ser constantes en la oración. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Amén. Entonces lo dice así porque la oración nunca está fuera de lugar. Usted está pasando por una necesidad, usted puede orar. Usted está disfrutando un momento de celebración por una victoria que ha alcanzado, usted puede orar. Usted quiere alabar a Dios, usted puede orar para hacerlo. Porque la oración nunca está fuera de lugar. La oración es una práctica que todo creyente debiera de llevar a cabo, debiera de realizar. Sin embargo, cuando vamos nosotros a la historia de Pedro, nos encontraremos que Pedro, que aunque Pedro junto con Jacobo y con Juan eran ese grupo más cercano a Jesús, de los 12, Cristo siempre, aleluya, llamaba a Pedro, llamaba a Juan y llamaba a Jacobo para que estuvieran cerca de él. Él pertenecía al grupo más cercano de Jesús. Si bien eso es cierto, también es cierto que cuando hubo que tomar un tiempo para orar, Pedro simplemente se quedó dormido. ¿Qué sucede cuando algo es prioridad o es importante en su vida? Amén. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno tiene que hacer algo importante el día siguiente, a veces se nos va el sueño. No puedes dormir. Y por más que cierras uno y luego cierras el otro y tratas de contar borreguitos y demás. Oiga, a veces como tenemos tanto anhelo por aquello que se nos es importante, oiga, hasta el sueño se nos va, perdemos el sueño. Bueno, hermano, cuando la oración es tu prioridad, cuando la oración es tu prioridad, hermano, aleluya, no habrá obstáculo, no habrá impedimento para que tú la puedas llevar a cabo. Jesús oraba todo el tiempo. Cada mañana oraba al Padre. Cada mañana buscaba la dirección del Señor. Pero cuando a Pedro se le pidió orar, mire lo que dice Mateo 26:38. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se sentía bajo presión. Era el momento de mayor presión sobre su vida. Y cuando mayor presión, hermano, sentía Jesús, dice que él dijo: mi alma está triste. No se los dijo a cualquiera, se los dijo a los más cercanos: Pedro, Juan, Jacobo. Aleluya, es algo difícil lo que estoy pasando. Estoy pasando por un momento de presión tan complicada y ahora necesito orar, pero necesito que ustedes oren conmigo. Dice la escritura que le dijo: velad conmigo, velen conmigo. ¿Cómo se siente usted cuando alguien se acerca o le manda un mensaje de texto o le hace saber de alguna forma que están orando por usted?
Eso le fortalece, eso lo anima, eso lo inspira, eso lo motiva. Bueno, Jesús necesitaba a un grupo de personas que dijeran: estamos orando contigo. Pero cuando se esperó, aleluya, que Pedro orara, la Biblia dice que se quedó dormido. Mire lo que dice el versículo 40 y versículo 41 de Mateo 26. Dice: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro, no se lo dijo a Juan ni a Jacobo, se lo dijo a Pedro. Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La oración debe de ser una práctica diaria en la vida de todo creyente. Un cristiano que no ora es un cristiano que no persevera. Un cristiano que no ora, dicho en otras palabras, hermanos, sin oración no llegas lejos. Si tú quieres llegar lejos en tu peregrinar, si tú quieres llegar lejos en tu vida, si tú quieres alcanzar grandes hazañas de parte del Señor en tu vida, si quieres realizar el plan de Dios, si quieres lograr objetivos que Dios ha marcado para ti, lo primero que tienes que entender, hermanos, es que necesitas llevar todo a Dios en oración. Alguien me dijo en una ocasión, no hagas nada sin antes haber orado. No hagas nada sin antes, así sea tan simple la decisión que vas a tomar. Usted aquí está viendo el resultado de las oraciones de mi esposa. ¿Cuánto tiempo oraste por mí? Y mire cómo Dios la bendijo. Eres una bendecida. Pero toda decisión, amén, toda decisión, toda situación, toda circunstancia. Filipenses capítulo 4 versículo número 6. En toda ocasión, dijo Pablo, en toda ocasión usted y yo tenemos que orar, porque si no oramos estamos caminando, hermanos, por caminos peligrosos. No llegaremos muy lejos si no hacemos de la oración nuestra prioridad. Mire lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 4 versículo 2 en adelante: dedíquense a la oración con una mente alerta, porque la oración te ayuda a estar alerta. Un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su ministerio, de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo de hacerlo. Una y otra vez Pablo dice: oren. Una y otra vez Pablo dice: practiquen la oración, porque la oración, amados hermanos, te conecta con Dios. La oración te conecta, aleluya, con la persona del Señor. Y cuando tú oras, tú logras percibir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso fue lo que sucedió, lo que Pedro necesitaba. Aleluya. La oración no es solamente pedir. La oración no es solamente decirle a Dios cómo te sientes o qué es lo que estás pasando. Es parte de, pero la oración es mucho más que solamente hablar con Dios. La oración es percibir los planes, entender lo que Dios quiere hacer. Es, aleluya, de alguna manera conectarnos con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una persona que no ora, aleluya, no está conectada con los planes de Dios. No logra conectarse. Si usted va a Mateo capítulo número 16, encontrará que Cristo caminaba con sus discípulos. Y el verso número 21 dice: y a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Mire, Jesús les estaba diciendo: algo inevitable va a suceder. Pero dice el versículo 22: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Mire, qué falta de percepción espiritual. Pedro no entendía lo que Cristo estaba diciendo y mucho menos entendía lo que Cristo estaba por hacer.
Cuando Jesús le dice, voy a pasarla mal en Jerusalén, me van a tomar, me van a llevar a la muerte, pero no se preocupen, voy a resucitar. Pedro no entendió nada. Amén. Pedro no entendió nada, sino que, aleluya, él se acercó con Jesús. Dice que lo tomó, según los eruditos, los teólogos dicen que lo tomó y lo llevó aparte para decirle: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Que esto no te acontezca, que esto no te suceda. Parecía una preocupación, hermanos, aleluya, una preocupación noble. Sin embargo, lo que estaba evidenciando Pedro era su falta de percepción espiritual. Si usted sigue leyendo, dice la escritura que Pedro dijo: Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Oiga, cuando leemos con claridad, cuando entendemos lo que Pedro está diciendo, hermano, no solamente leer la letra, sino entender lo que Pedro estaba tratando, aleluya, de lo que Pedro estaba proponiendo, hermanos. Aquí está el peligro, porque Pedro estaba diciendo: no vamos a permitir que tú mueras. ¿Sabe lo que eso representa? Lo que eso representaba, si usted sigue leyendo, Jesús le dice: estás hablando desde tu humanidad. Y por eso reprendió al diablo. Y por eso le dijo: aléjate de mí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, sino que el diablo había encontrado lugar para de alguna manera tratar de impedir que Cristo muriera en la cruz. Porque la cruz de Cristo representa, hermanos, ese lugar, aleluya, donde tú y yo hemos podido lavar nuestros pecados. Es un lugar de transformación. ¿Cuántos dicen amén? Es un lugar de salvación para nuestras vidas. Gracias a que Cristo murió, es que tú y yo tenemos vida, y esta vida la podemos disfrutar en abundancia. Den un aplauso fuerte al Señor. Mire, Pedro trataba de hacer lo que el diablo quiso hacer todo el tiempo, porque el más interesado en que Cristo no muriera era el diablo. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Persiguió a los padres de Jesús para que Cristo no naciera. Quiso interceptarlo mucho antes de su nacimiento, y cuando nació desató una persecución y una mortandad, una matanza de niños inocentes, 2 años para abajo. Todos los niños nacidos de 2 años para abajo necesitan ser sacrificados. Herodes desplegó, hermanos, esta artimaña del diablo porque su intención era acabar con el Hijo de Dios. Una y otra vez Satanás trató de interceptarlo para que no llegara a la cruz, para que no cumpliera su propósito, para que no se cumpliera el plan de Dios. Y entonces lo tomó, dice Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, dice que lo tomó y lo llevó al desierto. Y estando en el desierto por 40 días, dice la escritura que lo tentó. Usted puede leer Lucas 4, Mateo 4, las tentaciones de Jesús. Y cada una de esas tentaciones, aleluya, aparecieron para disuadirlo, para hacerle, aleluya, de alguna manera la lucha para que Cristo abortara el plan, para que Cristo, aleluya, se hiciera a un lado y no llegara a la cruz. Porque ese era el pensamiento del diablo. A nadie, aleluya, le agradaba tanto esta idea como a Satanás. Mire, hay planes que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere cumplir contigo, pero a veces cuando no oramos, como nuestra mente no está afín a lo que Dios quiere hacer, la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas del espíritu usted no las puede discernir desde una mentalidad carnal, desde una perspectiva humana. Por eso Jesús dijo: solamente desde el punto de vista humano estás diciendo estas cosas, estás hablando, estás viendo las cosas desde una perspectiva carnal, humana. Aleluya, no estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque muchos planes quizás, aleluya, no se han logrado porque no hemos aprendido a percibir que las circunstancias, que las situaciones, por más dolorosas, por más difíciles y por más, aleluya, complicadas y difíciles de entender y de comprender para nosotros sean, oiga, Dios está obrando, porque cuando usted ora, usted le está diciendo
diciendo al Señor: tú tienes el control. Y cuando Dios tiene el control, las cosas siempre van a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Orar a Dios debe de ser nuestra prioridad, porque nos da la oportunidad, hermanos, de entender las cosas desde el punto de vista de Dios. Vemos las cosas desde el punto de vista de nuestro Dios. 1 Corintios, yo he dicho que la oración nos conecta con Dios, pero también nos conecta con sus poderosos recursos. 1 Corintios capítulo 10, versos 3 al 4. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Amén. Cuando usted está librando batallas como las libra el mundo, es porque sus recursos espirituales se le han acabado. O simplemente su armamento espiritual está empty. Amén. Está terminado. Pero ¿qué sucede? Dice: porque las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? El punto número 3, el tercer factor, ya para terminar, mientras pasan los músicos. El punto número 3, hermanos, además del orgullo, además de la falta de oración, hay un tercer factor que encontramos, hermanos, aleluya, encontramos que influyó para que Pedro negara a Jesús. Y es el tercer punto, es: seguía a Jesús de lejos. Seguir a Jesús de lejos. Entonces lo arrestaron, dice el verso 54 de Lucas 22, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. El tercer factor de influencia que nos orienta hacia el fracaso o la caída es mantener, hermanos, una forma de seguir a Jesús de lejos. Cristo no nos llamó a seguirlo de lejos. Cristo nos llama a que nos acerquemos y le sigamos. Él quiere que nosotros sigamos a Jesús de cerca. Una situación de seguir a Jesús de lejos, hermanos, demuestra una falta de compromiso. Una falta de compromiso, cuando no nos comprometemos realmente. Y hay muchas personas que vienen a la iglesia, amén, que disfrutan un tiempo de alabanza, amén, que disfrutan de un tiempo de oración, pero han seguido a Jesús de lejos. No están siguiendo a Jesús de cerca. Pedro seguía a Jesús de cerca. Y seguir a Jesús de cerca, hermanos, es muy distinto a seguir a Jesús de manera distante. Amén. Porque mientras sigues a Jesús de lejos, el resultado siempre será el fracaso. Amén. Mientras que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Hay diferencia entre seguir a Jesús de cerca a seguirlo de lejos, a la distancia. Una persona que sigue a Jesús de lejos no puede decir, no puede atesorar, no puede hacer suya la palabra de Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedo en Cristo. Porque para decir en Cristo necesitamos estar cerca con Él. Necesitamos estar cerca de Él. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Mire, seguir a Jesús de lejos. Anote esto, por favor, solamente para llenar las líneas en blanco. Seguir a Jesús de lejos es evidencia de un corazón que no está dispuesto a identificarse con Cristo. Pedro seguía de lejos a Jesús porque lo menos que quería es que supieran que Él era uno de ellos. Y aunque a simple vista vestía como ellos y hablaba como ellos, y seguramente se comportaba, porque la Biblia dice que lo identificaron cuando se sentó y dijeron: hey, tú eres uno de ellos. Y ella empezó a negarlo, porque recuerde que Cristo dijo: me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pedro él pensaba: estoy listo para manifestar la firmeza de mi fe, pero su orgullo, su falta de oración y el seguir a Jesús de lejos no se lo permitieron. Por eso tenemos que tener, hermanos, cuidado
identificar estos factores. Él no estaba dispuesto a identificarse con Cristo. Una persona que sigue a Jesús de lejos no puede decir lo que Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Segundo, él no estaba dispuesto a dejar el mundo. Seguir de lejos es evidencia de un corazón que no está dispuesto a dejar el mundo. Jesús nos llamó a seguirlo de cerca. Y ese seguirlo cerca es negarnos a nosotros mismos. Según Mateo capítulo 16 versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Una persona que sigue a Jesús de lejos está evidenciando que su corazón no está dispuesto a dejar del todo las cosas del mundo. Y por último, seguir a Jesús de lejos evidencia un corazón que tiene fracturada su comunión. Sigo leyendo lo que dice Primera de Juan 2:15: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay comunión. No hay comunión. Seguir a Jesús de lejos, hermanos, no nos permite estar en comunión con el Maestro. Con esta actitud, Pedro dio un paso hacia la negación de su Maestro. Con estas actitudes, con estos factores, Pedro dio un paso a la negación de su Maestro. Dice el verso 70: y Pedro le negó. Pedro le negó. Es importante que nosotros nos acerquemos. Si hemos cometido faltas, si hemos cometido errores, si hemos estado quizás solamente conformarnos con estar a distancia, el Señor nos está llamando a que nos acerquemos. Porque una persona que está lejos, hermanos, separado, distante, hermanos, aleluya, está en grave peligro. Mire, usted ve cómo los animales en el reino salvaje escogen su presa. Por ejemplo, una leona que sale a cazar. Es interesante que los científicos dicen que la leona identifica a la presa más débil. ¿Y sabe cuál es la presa más débil? La que se retira de la manada, la que se aleja. Y cuando ellos identifican que una de las presas que están observando se empieza a alejar, entonces la leona empieza a ejecutar su plan y se van sobre de ella. Estar distantes, hermanos, no nos beneficia, no nos ayuda. Dios quiere y dice: yo quiero que se acerquen. Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta mañana. Permítame decir lo siguiente, porque si bien estamos estudiando un momento en el que quizás del cual Pedro se avergonzaría, lo cierto es que la historia de su fracaso no terminó ahí. ¿Sabe que la historia del fracaso de Pedro no terminó cuando negó a Jesús? La historia de su fracaso continúa. Continúa en Juan capítulo 21, cuando mientras ellos estaban por allá pescando y sin haber logrado nada, de pronto alguien dice a lo lejos: allá en la orilla hay alguien, se me hace que es Jesús. Dice la escritura que cuando Pedro escucha eso, se avienta al agua y comienza a nadar para estar donde estaba Jesús. Pero la historia dice que Jesús los invita a volver a lanzar las redes, como en aquel momento en Lucas capítulo 5 les había dicho la primera vez que lo hicieran. Como que la historia se volvía a repetir. Y entonces que cuando lanzaron la red, levantaron una gran multitud de peces. Y entonces Jesús le dijo: traigan un poco de esos peces para cocinarlos y comer y compartir. En ese momento, hermanos, la historia del fracaso de Pedro cambió. Porque no terminó en el versículo 70 de Mateo 26. Esta historia continuó cuando estuvo de frente con Jesús. Y Jesús, cerca de él, le dijo: ¿me amas? La respuesta
es suya. La respuesta es de cada uno de nosotros. Usted y yo, aleluya, tenemos que responder a esa misma pregunta que un día Jesús le hizo a Pedro. Esa misma pregunta que Jesús una y otra y hasta una tercera vez. Dice que hasta Pedro se sintió un poco mal cuando Cristo le preguntó la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Esa misma pregunta usted y yo tenemos que responder en esta mañana. ¿Realmente amamos al Señor?